sucesos maravillosos no están ligados forzosamente a lo bucólico. Es cierto que en esas zonas extrañas de bosques umbríos, muchos de ellos con una tradición druídica, esos lugares donde cada arroyo porta también una leyenda, donde hay menires, dólmenes, eso parece una especie de invitación a lo luminoso, a lo extraño. Sin embargo, en las ciudades pasa todo lo contrario, da la impresión de que no es compatible el tráfico, la prisa, los rascacielos, el cemento, con lo maravilloso, con lo sorprendente. Y no es así. En las grandes ciudades también suceden cosas extraordinarias a veces, o aparentemente extraordinarias. Por ejemplo, en Madrid, que es una ciudad populosa, en la capital de España, también todos los años y a fecha fija tiene lugar un suceso muy extraño, un suceso sorprendente, que es la licuación de la sangre de San Pantaleón. Eso se produce el 27 de julio, pero también en algunas circunstancias extraordinarias, cuando va a suceder o sucede alguna tragedia, algo que conmociona a la opinión pública, como si esa ampolla de vidrio que conserva parte de la sangre de San Pantaleón fuera al mismo tiempo una especie de barómetro de la angustia madrileña. En el convento de la Encarnación de Madrid se conserva en una ampolla de vidrio una pequeña cantidad de la sangre de San Pantaleón dentro de un historiado relicario. San Pantaleón fue un médico de Nicomedia, una ciudad que corresponde a la actual Turquía, que sufrió martirio y muerte allá por el año 305. Fue uno de los médicos más brillantes de su época. Según parece, el propio emperador de Bitinia requería sus servicios. Y este hombre, San Pantaleón, entró en contacto con un sacerdote católico, Hermolao, que le convirtió al cristianismo, le bautizó. La tradición asegura que ya en vida Pantaleón era un médico que realizaba curaciones prodigiosas, que escapaban a lo natural. Murió durante la persecución de Galerio Masimiano y su cuerpo fue recogido por unos fieles y enterrado en la casa de campo de un profesor de ciencias llamado Adamantino. Y también alguien recogió parte de su sangre. Inmediatamente le fueron atribuidos todo tipo de milagros y rápidamente empezaron a construirse templos en su honor. Y luego sucedió eso que sucede con tantos y tantos santos, esa desmembración de su cuerpo. Cada ciudad quería tener alguna porción de su anatomía y de esta forma tan macabra sus restos se desparramaron generosamente por toda Europa. En Lucca, por ejemplo, hay una parte del santo. En Venecia se guarda un brazo en la Basílica de San Marcos y en la iglesia de San Simeón. También en Venecia se conserva un pie, una tibia, un dedo y parte de un brazo. Su cráneo, en trozos, naturalmente, está repartido en varios templos de Italia. En Pamplona, aquí en España, se guarda uno de sus huesos. Su sangre también, igual que esta que se conserva en el convento de la Encarnación de Madrid, está repartida por muchos lugares, especialmente en Italia. La que se conserva en Madrid procede seguramente de Italia y llegó a la capital a principios del siglo XVII. Al menos es esa una de las hipótesis, y yo creo que la más generalizada. El 27 de julio se celebra la festividad de este santo, y ese día su sangre, que todo el año es una bola reseca, se licúa y toma la apariencia de sangre fresca. También se afirma, y de ello hay testimonios abundantes, que cuando sucede algo trágico o trascendente, igualmente la sangre se licúa. Sangre de San Pantaleón no la hay solamente aquí, como les decía antes, está repartida por muchos lugares, fundamentalmente en Italia. En Ravello, en Campania, en Italia, desde 1577 hay testimonios de que al llegar el 27 de julio también se licúa la sangre de San Pantaleón que hay. La hay en Salerno, la hay en Lanciano, en Roma la hay en un par de templos, uno de ellos dedicado precisamente a San Pantaleón, y su sangre se licúa algunas veces el 27 de julio. La hay en Bari, en Venecia, en Nápoles. ¿Y el por qué? ¿Qué razones hay para este culto a San Pantaleón? Realmente es difícil establecerlo. Es un mártir más de los muchos que hubo, un médico. También ha habido otros santos célebres que fueron médicos, como San Cosme y San Damián, pero el hecho es que San Pantaleón es venerado y tiene templos y se celebran cultos en su honor prácticamente en toda Europa, Rusia, Checoslovaquia, Polonia, Italia,
España, muchos lugares de Europa rinden culto a San Pantaleón. Sus razones tendrán, pero aquí no vamos a enjuiciar el porqué, la importancia de San Pantaleón, que para la Iglesia la tiene, es un mártir que tuvo una vida corta pero llena de acontecimientos que encuadran perfectamente dentro de esa vida ejemplar que se atribuye a los santos. Fue mártir y fue el pueblo, en definitiva, como sucede siempre, el que le confirió ese carácter especial al atribuirle inmediatamente milagros. Pero hoy vamos a ocuparnos en concreto de ese milagro, el de la sangre de San Pantaleón. Algo que conocen todos los madrileños, que muchos españoles conocen y que muchos europeos conocen también, o a través de lo que sucede aquí o de lo que sucede en sus propios lugares. Ya les digo que la sangre de San Pantaleón no solamente se coagula aquí, sino en otros lugares también. Esto se licúa aquí, sino en otros lugares. Yo les decía, mientras veían ustedes las imágenes, que durante todo el año es una bola seca y que al llegar el 26 de julio empieza a tomar una apariencia líquida, empieza a fluidificarse y el 27 ya está totalmente líquida y tiene aspecto de sangre fresca. Por supuesto, eso tiene la apariencia de un milagro. No entramos en el terreno del milagro por no herir susceptibilidades, por no molestar a nadie, pero vamos a ocuparnos de otros aspectos de ese fenómeno. Vamos a tratar de enjuiciarlo, a ver qué es. Para ello nos hemos reunido 4 amigos. La doctora Natividad, que es médico hematólogo y que es 3 veces Gómez, ¿no? Sí. Que, bueno, por su profesión puede ilustrarnos bastante sobre esos aspectos de la sangre, si eso entra dentro de lo normal o no. José Luis Jordán Peña y Juan García Tienza, que ya los conocen ustedes sobradamente. Creo que entre todos podemos estudiar los distintos aspectos de ese fenómeno. Yo le preguntaría a la doctora Gómez Gómez, ¿hay alguna razón, alguna explicación dentro de la biología, dentro de lo que se sabe, para que una sangre que está reseca todo el año y que está reseca desde el siglo IV, al llegar a una fecha determinada esa sangre se licúe y tome un aspecto normal? ¿Eso es posible dentro de lo que sabemos, dentro de la biología? No, científicamente pues no es posible que una sangre que se coagule, o sea que es estado sólido, luego se lise, que es cuando se convierte en líquido, o sea, luego vuelva a coagularse, porque existe una proteína que es imprescindible para que coagule la sangre, que se llama el fibrinógeno. Una vez coagulado, se consume y se transforma en fibrina, y por tanto, luego mientras no haya fibrinógeno, es imposible que vuelva a coagular. Entonces no hay ninguna explicación, no hay ninguna posibilidad, y esto tiene que quedar claro, de que ese fenómeno se produzca de una forma espontánea y natural. Eso repetidamente, sin que no hubiera un nuevo aporte, es imposible. Bien, eso no es posible, al menos en el caso concreto de la sangre de San Pantaleón, que se conserva aquí en Madrid, porque es una ampolla de vidrio que está sellada perfectamente, a su vez está dentro de otra redoma, y luego dentro de un relicario, no es accesible a una manipulación. Entonces vamos a descartar la posibilidad de que eso sea un fenómeno natural y vamos entonces a barajar las otras hipótesis. ¿Es un fraude o es un fenómeno paranormal? Ya les digo que en el terreno de milagro no queremos entrar. A mí me gustaría, José Luis, antes de que enjuiciáramos las posibilidades de que eso fuera un fraude, que, bueno, Juan nos contara un poco, nos relacionara un poco la sangre de San Pantaleón con algunos aspectos mágicos. Comentábamos antes, y yo se lo comentaba a ustedes mientras veían las imágenes, que hay una serie de cosas extrañas desde un punto de vista ocultista o esotérico, como ese Hermolao que a él le enseña, y como ese profesor adamantino, de curioso nombre, donde se entierran, ¿no? Dentro de la historia de San Pantaleón da la impresión de que no se está contando tanto una historia real como una historia simbólica. Entonces resulta que si echamos una mirada general a todo lo que la taumaturgia cuenta de lo que fue la vida de San Pantaleón, nos encontramos mucho más lógicos los aspectos simbólicos que los aspectos reales. El hecho de que su madre muriera casi cuando él nació da la impresión ya del simbolismo de la madre muerta, o sea, de la antigua creencia muerta que él está dispuesto a rememorar. La aparición de ese Hermolao
como luego cuando le torturan y le convierten en mártir, la aparición de otros dos elementos, otros dos sacerdotes católicos, que uno se llama Hermócrates y el otro Hermigio o alguna cosa así, no es exactamente, que se unen tres Hermes. Ahí, pues, está el prefijo Hermes 3 veces, lo mismo que en Hermes Trismegisto. El hecho de que el primer milagro que obrara San Pantaleón fuera precisamente curando del veneno de una serpiente, que simbólicamente ha sido siempre el símbolo de la sabiduría al que hay que vencer. Vence a la serpiente al vencer su veneno. El hecho de que devolviera la vista a su padre, que era ciego, lo mismo que Tobías en la Biblia, y lo mismo que sucede a lo largo de toda la mitología con la devolución de vista a los ciegos. Es como darles la posibilidad de que vean más allá. Y luego, dentro mismo de los martirios que sufre San Pantaleón cuando es sacrificado, está el martirio de la rueda, y la rueda es un elemento simbólico. El martirio del potro, que ha sido también un elemento simbólico. El hecho de que le arrojen al mar y vuelva del mar caminando sobre las olas, que es un hecho aparentemente paranormal. Y el hecho mismo de que cuando finalmente le matan, cortándole la cabeza, la sangre salpique una encina junto a la cual le sacrifican e inmediatamente a la encina eche flores. Todo esto, unido al milagro de la sangre, hace pensar en que hay todo un elemento simbólico que se ha querido dar a través de San Pantaleón, un mensaje simbólico que no tiene nada que ver con la ortodoxia. En el caso concreto, porque no solamente San Pantaleón, el santo al que se le atribuyen milagros de este tipo en torno a su sangre, también es muy célebre el caso de San Genaro, que fue contemporáneo de San Pantaleón y que también su sangre se licúa en determinadas fechas o accidentalmente, no lo sé, o en relación con tragedias. En torno a San Genaro hay también alguna posibilidad de esa simbología o... Sí, pero mucho más diluida que en San Pantaleón. También hay que pensar que San Genaro es un santo muy local, mientras que San Pantaleón, como tú decías muy bien antes, es un santo que está ya repartido por toda Europa. Es decir, como si los fragmentos de este San Pantaleón, como los fragmentos de Osiris, al fin y al cabo, tuvieran que esparcirse para transmitir un determinado mensaje simbólico. Bien, vamos a ver, la doctora Gómez Gómez deja claro, y estamos además todos de acuerdo, por lo que sabemos de esa materia, que es imposible que ese fenómeno se produzca desde un punto de vista natural. José Luis, yo sé que es un tema que a ti te ha interesado mucho, el de la sangre de San Pantaleón. Por cierto, les diré que no es posible investigar la sangre, que yo sepa obtuvo permiso hace ya bastantes años un célebre internista, el doctor Enrique de Salamanca, y luego no llegó a utilizar ese permiso por distintas circunstancias. Ahora en este momento no se puede hacer una investigación como sería lo ideal. ¿Tú lo has intentado en alguna ocasión? Sí, bueno, yo lo intenté a través de la Asociación Española de Parapsicología, un comité formado por un grupo de médicos, de químicos y psicólogos. Intentamos ponernos en contacto y nos pusimos en contacto con el doctor Tarancón para pedir la autorización. Entonces, bueno, el doctor Tarancón nos remitió a la Santa Sede. Entonces, lo que nosotros proponíamos no era realizar un análisis quanti o quali, o sea, un análisis del contenido de la ampolla para no violar, por supuesto, el recinto sagrado, ¿no?, el recinto sacro. Entonces, hoy día existen procedimientos, bueno, procedimientos ya muy antiguos, pero que permiten el análisis de los componentes químicos de las moléculas que están en el interior de la ampolla sin necesidad de violar esta. O sea, un método habitual es la espectroscopia. Si se trata simplemente de dirigir un rayo de luz, ese rayo de luz atraviesa la lámina líquida y entonces aparecen, después de pasar por un prisma de vidrio, aparecen una serie de rayas, aparecen una serie de bandas, características, bandas que se llaman bandas de absorción, características de las moléculas. Es decir, que a través de la espectroscopia se podría, exactamente, sin se podría tocar determinar, pero cuidado, sangre, lo que nosotros postulamos no es tanto descubrir, por ejemplo, la presencia de hemoglobina o del grupo hemo o de cualquiera de los pirroles que lo componen, porque se supone realmente que la sangre, cuando ha pasado tanto tiempo, las proteínas se han degenerado, se han degradado en sus componentes básicos, en aminoácidos, en fin, el problema es muy complejo. Ya no queda agua, se supone realmente que se ha deshidratado. Para nosotros realmente un misterio es que aparezca la fase líquida, aparentemente con absorción de agua. No se sabe cómo es posible absorber agua a través de la ampolla.
Y entonces lo que nosotros pretendíamos no es tanto determinar la presencia de sangre, que estamos seguros que seguramente habrá presencia de hemoglobina. La prueba de ello es que en el caso de la ampolla de San Genaro, de la teca de San Genaro, en 1902 ya con los métodos precarios de aquella época, con los métodos espectroscópicos de aquella época, ya se hizo un análisis y efectivamente apareció el grupo M, es decir, la hemoglobina. Lo que nosotros queremos detectar es si existen otras sustancias que puedan explicar el fenómeno sin recurrir a la taumaturgia. O sea, no se trata de dudar que esto es un milagro, aunque yo pienso como San Agustín. San Agustín decía que el milagro no está en contradicción con la naturaleza, sino con lo que sabemos de la naturaleza. O sea, se trata de buscar, de hallar una explicación. José Luis, pero ese estudio no se puede hacer por el momento y entonces hay que hablar un poco en el terreno de la hipótesis. Bien. ¿Qué posibilidades hay? No hablo ya desde un punto de vista paranormal ni desde un punto de vista sobrenatural, por supuesto. ¿Qué posibilidades hay dentro de lo que conocemos de haber preparado esa sangre o esa sustancia de alguna manera para que se produzca ese fenómeno? Bueno, vamos a ver, esto podría ser un fraude, ¿no? Un fraude, por supuesto, en el que estén implícitos pues la Iglesia, pero comentábamos antes que muchas de estas reliquias proceden de un pasado bastante oscuro. Llegan a aparecer, comentados por ejemplo, trozos de la cruz de Cristo. Si todos esos trozos que se vinieran fueran auténticos, tendría que haber sido una cruz gigantesca, imposible, ¿no? En esa época, en la Edad Media, cuando empezaron aquí a llegar reliquias de todas partes, muchas de ellas con toda seguridad no eran auténticas. Había algunas tremendamente pintorescas, ¿no? Como leche del pecho de la Virgen y cosas por el estilo, ¿no? Cabe la posibilidad de que la sangre de San Pantaleón, ¿por qué no? Su llegada aquí a España no está clara. Vamos a analizar eso. Yo, en una investigación que realicé en la Biblioteca Nacional, encontré un códice donde se transcribe un producto, es decir, un compuesto, una mezcla, cuyo comportamiento físico sigue los mismos patrones que la sangre de San Pantaleón. Porque se ha discutido, para buscar una explicación científica del fenómeno, si realmente lo que hay en el interior de la ampolla, más que sangre o además de la sangre, además de esos restos de lo que fue sangre en su día, puede hallarse o bien una sustancia que en física se llamaría termoinestable, es decir, una sustancia con un índice de fusión, con una temperatura de fusión muy baja, o bien una sustancia fototrópica que reaccionase a la luz licuándose. Estas han sido un poco las discusiones que ha habido. ¿Podría tratarse de una sustancia termoinestable? ¿Podría tratarse de una sustancia fototrópica? ¿Podría tratarse de una sustancia que reaccione, por ejemplo, a los movimientos mecánicos produciendo licuación? Eso está más o menos claro. Entonces, sí tenemos un modelo de lo que puede ser un compuesto que se comporta con los mismos patrones que la sangre de San Pantaleón. Yo no voy a revelar ahora la composición porque esto, por supuesto, no demuestra, ni mucho menos, no demostraría que la sangre de Pantaleón sea fraudulenta. Estamos hablando de pura hipótesis, estamos tratando de explicar unos hechos aparentemente inexplicables. Pues, este compuesto, esta mezcla, tiene un componente cuyo espectro, es decir, cuyo espectro de absorción podíamos determinar, en cuyo caso la sangre de San Pantaleón correspondería a ese patrón. Esto es lo que queremos determinar. Pero efectivamente existen algunas sustancias cuyo comportamiento es análogo al de la sangre de San Pantaleón. Sí, sustancias que con una temperatura relativamente baja se mantienen sólidas, pero que al aumentar la temperatura... Bueno, yo voy a poner un ejemplo de esto. Hay un metal, bueno, más que un metal es una aleación, el metal de Wood, que tiene un punto de fusión tan bajo que en estado natural lo podríamos poner sobre esta mesa y aparece sólido, como el plomo, como el cromo o el hierro. Pero en el momento que lo coges con la mano, la temperatura corporal, 37 grados aproximadamente, ya es superior al punto de fusión y entonces esta se licúa. O sea, se convierte en una sustancia como mercurio. Cuidado, no quiere decir que esto sea exactamente esa sustancia, se trataría de una sustancia que se comportaría... No, vamos a seguir especulando y esto es una simple especulación. El fenómeno de la licuación o licuefacción de la sangre se produce el 27 de julio. Bien. Hasta esa fecha, hasta el 26 de julio exactamente, la sangre, la reliquia está dentro de la cripta, que es un lugar fresco. Frío. Y después se saca a la iglesia el día 26, en una época en la que habitualmente hace bastante calor, el 26 de julio. Entonces, lentamente, según la tradición, empieza esa bola seca a hacerse pastosa, toma un aspecto cada vez más líquido y ya el día 27 es totalmente líquido. Bueno, eso encajaría dentro de esa hipótesis. También se da otra circunstancia, y es que cada vez que por las razones que sean, muchas veces razones
políticas o sociales, la comunidad se ha visto obligada a salir del convento de la Encarnación, la reliquia también se ha licuado. Eso se interpreta como si participara en esa angustia, en ese quebranto moral que significa el verse obligados a abandonar la comunidad, pero también podría encajar dentro de esa hipótesis. Al abandonar nuevamente la cripta, esa sangre en apariencia también puede licuarse. Pero hay veces que no se licúa. Perdóname, todavía hay otra circunstancia en que al parecer se licúa, que lo comentábamos anteriormente, que es cuando se pone en contacto la ampolla con el enfermo. Hay algunos casos, pocos, una fiebre que alta, puede ser de fiebre alta, claro. pero no lo sabemos, es una especulación. No sabemos si al ponerse en la proximidad la reliquia tocando a ciertos enfermos que por supuesto piden permiso, lo solicitan y en casos especiales se les concede, se les pone en contacto con la reliquia, en algunos de esos casos la sangre también se ha licuado. Lo que no podemos aventurar es si esos enfermos tenían fiebre o no. Es decir, dentro de la física puede, insisto, y hay que tener en cuenta las palabras, no estamos negando que sea un milagro, pero estamos barajando las posibilidades de que no lo sea. Dentro de la física es posible que ese fenómeno se produzca dentro de las leyes naturales, pero en ese supuesto no sería sangre, sería otra sustancia distinta o sangre a la que se ha añadido otra sustancia. Hay posibilidades de que eso sea así. ¿Hasta qué punto las reliquias están autentificadas? ¿Se puede demostrar de alguna manera que las reliquias proceden de quien dicen yo pienso que son? No, porque había que hacer un rastreo de toda la historia de esta reliquia y claro, llegó un momento que se pierde prácticamente, no se sabe. Pero es que incluso fijaros que en la misma historia de San Pantaleón que comentábamos anteriormente, bueno, está el rastro. Ese adamantino que recoge el cuerpo de San Pantaleón, cuentan que es un sabio. Ese sabio pudo preparar de algún modo el cuerpo o esas partes del cuerpo que posteriormente se repartieron por todas partes. Este hombre quería, sin duda, que San Pantaleón tuviera memoria, o sea, que hubiera memoria de él. Y el que quede memoria de él no es el que haya un trocito de hueso, sino que ese trocito de hueso pueda producir un prodigio. No llamémoslo milagro. Bueno, ahora hay un aspecto también que quiero recalcar. En fin, nosotros estamos en este momento desconfiando en torno a que se trate de un verdadero suceso taumatúrgico. Es que si no se desconfía no se llega a nada. No, de acuerdo, pero también hay que decir a favor de la tesis taumatúrgica, o sea, en contra de la tesis de que se trate de una sustancia muy inestable, que en el caso de San Genaro, la licuefacción se produce, la fluidificación se produce 3 veces al año, y una de ellas precisamente el 16 de diciembre. Cuando las temperaturas son muy bajas. O sea, realmente está poco claro. Y además hay otro aspecto que también es interesante y es el que hace más apasionante desde un punto de vista popular el tema de la sangre de San Pantaleón, que es esa licuefacción o licuación que se produce frente a acontecimientos más o menos dramáticos. Cuando sucede alguna desgracia, lo que pasa es que eso es muy difícil de valorar. Yo les decía en la introducción que de alguna manera sería el barómetro de la angustia madrileña, porque la verdad es que ha reaccionado de esa forma frente a acontecimientos que han tenido una importancia supuesta, pero han tenido importancia más local que general, aunque porque estaban dentro de una serie de acontecimientos. Por ejemplo, se dice que después del asesinato de Calvo Sotelo, la sangre se licuó, que también durante el asalto al cuartel de la Montaña también se licuó. Parecen acontecimientos que si son importantes, y ciertamente lo son, no lo son desde un punto de vista de la humanidad, lo son desde un punto de vista más bien local. La sangre de San Pantaleón en otro lugar de Italia estuvo licuada durante la guerra del 14, durante la Primera Guerra Mundial. Ese otro aspecto está demostrado, está comprobado. No, porque en el caso de San Genaro, bueno, la verdad es que las pocas veces que la sangre de San Pantaleón sale con esas condiciones, hemos dicho que son muy limitadas, entonces no podemos hacer una estadística, pero sí se ha hecho en el caso de San Genaro. Y en San Genaro se ha buscado una correlación entre la alteración del fenómeno, o sea, que se licue o no se licue a destiempo, con grandes sucesos, y no hay tal correlación. O sea, ha habido veces en Nápoles en que se ha producido una licuefacción a destiempo y sin embargo no ha ocurrido absolutamente nada. Pero la gente probablemente ha temido que ocurriera. Eso ya es distinto. O sea, que el factor psíquico, y entonces entramos quizá no hemos tocado sí puede influir. una hipótesis más, una hipótesis que es la que barajan los parapsicólogos. Ese aspecto no nos da tiempo a tocarlo porque el programa se va a acabar. La otra hipótesis es que fuera un fenómeno paranormal, lo cual es muy discutible y también muy difícil de comprobar. Y en el fondo más extraño que si fuera taumatúrgico. Dentro de la parapsicología que en este momento sabemos,
sería un fenómeno de tal importancia que rompería de tal manera los esquemas de la física que, como dice José Luis, sería aún más sorprendente que el fenómeno sobrenatural. Bien, está expuesto el tema, está planteada la posibilidad de que la sangre de San Pantaleón no sea sangre o no sea solamente sangre, sino que tenga algún aditivo, que lo hay, que sea termoinestable y que en determinadas circunstancias produzca esa licuación. Es solamente una hipótesis, no entramos en la cuestión de si es milagro o no, pero en definitiva esta discusión y este planteamiento no es culpa nuestra, no es algo atrevido, no se escandalice nadie. La razón está simplemente en que no se ha concedido permiso, cuando nosotros hemos escrito hace unos meses también solicitándolo para hacer una investigación, ni se nos contestó siquiera, y entonces, bueno, es normal que nosotros hagamos preguntas y nos planteemos las cuestiones. Si a las autoridades eclesiásticas les interesa que eso quede claro, basta simplemente con conceder permiso a través de un análisis espectroscópico, no hay que tocar la sangre, se podrá determinar si esa sangre es tal sangre o es otra cosa o es sangre con un aditivo. Hasta entonces podremos especular tanto cuanto queramos. Nada más.